Listo, muchachos. Entonces abran el proyecto que vienen trabajando, que ya tiene las vistas y el login configurado, ¿cierto? Que ya tiene la conexión a la base de datos, ya deben de tener entonces la conexión a la base de datos. Listo, con las tablas creadas, pues que nos crea al momento de realizar el login. Listo, hasta el momento, entonces miremos qué era lo que teníamos. Listo, los que no tienen pues el SQL instalado, al menos pues hagan los pasos que vamos a hacer el código y ya después cuando instalen SQL pues prueban la ejecución, pero tan siquiera hagan el código. Entonces ya acá tenemos el login, vamos a ver el registro que habíamos hecho. Ah, bueno, ahorita lo estaba moviendo y lo dañé. Listo. Eh, Listo, muchachos. Entonces, lo primero es, bueno, como ya nosotros tenemos conectada la base de datos, como nosotros ya tenemos conectada la base de datos y la base de datos pues ya tenía unas tablas, ¿cierto? Si no tienen conectada la base de datos, eh, tendrían que crear pues la base de datos para poder hacer el login y luego generar las tablas pues con el auto. ¿Listo? Entonces, en el caso de que ya tengan la base de datos creada, recuerdan que yo les dije que pues con C Sharp, pues con MS no había necesidad de nosotros crear las tablas en SQL, sino que todo lo hacíamos desde el código y al final él lo creaba por nosotros en SQL. Entonces, ¿qué vamos a crear nosotros? Nosotros vamos a crear modelos, vamos a crear clases. ¿Listo? Entonces vamos a crear una clase, vamos a venir acá a Models y vamos a agregar una nueva clase que se llame, listo, vamos a hacer, en este momento vamos a hacer dos clubs, hoy hacemos uno y mañana hacemos el otro. Hoy vamos a hacer un club chiquitico, listo, con todo, pero chiquitico, digamos que sea de colores o colores, ¿cierto? Y mañana hacemos el club de personas. Porque en el club de personas vamos a meterle también lo del registrar usuario, ¿cierto? Porque él tendría que registrar la persona y al mismo tiempo tiene que registrar el usuario porque insertamos en las dos tablas. Entonces haríamos esos dos clubs. Entonces hoy hacemos el de colores y mañana hacemos ya una persona que elige un color y que elija los usuarios y guardamos pues algo más grande. Entonces vamos a crear una tabla, pero en este caso es un modelo que se llame color. Eso, entonces van a modelos y crean una clase que llame color. Así no tengan la base de datos, si quieren van haciendo el código o prestan atención, van anotando y ya después pues lo hacen ustedes. Listo. Entonces, los modelos como tal, cada modelo se va a convertir en una tabla.
Listo. Recuerden que hay dos, pues tenemos en estos momentos dos tipos de modelos. Los modelos que nos van a hacer referencias a las tablas en la base de datos. Y los view model, ¿cierto? Hablábamos de los view model, que los view model son esos modelos que van a permitir pasar datos a la vista, ¿cierto? Un modelo, este modelo que puede pasar datos a la tabla, también puede ser view model, ¿cierto? Pues yo puedo pasar datos a la vista con este modelo. Ahorita vamos viendo y comprendiendo más esto. Entonces comenzamos y creamos el modelo. Lo primero que tenemos que importar, y más si por acá ya tenemos el pastel, es usar component model.dataAnnotation. Y también, vamos a ver qué es eso. Listo, van a importar estas dos clases. ¿Qué me permiten hacer estas dos clases? Veíamos que cuando configurábamos el login, yo les contaba algo, por ejemplo acá en Account, yo les contaba algo que las clases, que cada atributo tenía unos data annotation. Esos data annotation me permiten que hacer validaciones, configurar los atributos del modelo. Entonces, yo creo mi modelo y lo primero que hago es importar estas dos librerías, que es las que me van a permitir hacer dos data annotation. Que los data annotation son, digamos, me permiten dar validaciones, pero también cuando nosotros le digamos a .NET, venga, este modelo conviértamelo en una tabla, esas data annotation me van a permitir que ese modelo tenga pues, los atributos que queremos tener en la tabla con las especificaciones que le demos. Entonces, le decimos, ve, crea los data annotation. ¿Cuántos data annotation hay? Muchos. Ah, no, no tengo internet. Pero por acá les dejo el link de todos los data annotation que hay. Ahorita si me da el internet los miramos. De todo lo que podemos hacer con los data annotation. Pero nosotros vamos a ver varios. Listo, entonces, ¿qué va a tener color? Entonces, color va a tener un atributo que se va a llamar... Ah, bueno, acá vamos a ver algo... Acá vamos a ver algo, y es que cuando nosotros creamos las clases en C# yo puedo crear una clase parcial. ¿Qué es una clase parcial? Una clase parcial, como su nombre lo dice, es parcial, o sea, no es completa, ¿cierto? Al ser parcial, yo puedo crear otra clase con el mismo nombre, parcial también, y al final cuando yo voy a utilizar la clase, esas dos se me van a unir en una sola. ¿Listo? Entonces, digamos, yo creé una clase que se llama color, pero por acá creo otra clase que se llama color, también parcial, y acá tengo unos atributos y en la otra clase tengo unos atributos. Al final, cuando yo llame la clase, como las dos se llaman igual, ¿el qué va a hacer? Las une y me entrega solamente una clase. Listo, entonces por eso le ponemos parcial, por si en algún momento yo necesito crear otra clase igual a esta y ponerle más atributos. Listo, entonces la creamos parcial. Eso serviría para cuando nosotros hacemos en el diagrama que estamos haciendo que hay dos métodos que se disparan paralelamente. Entonces es que hay dos que se están ejecutando y parcialmente después se juntan. Listo, ya una vez parcial, entonces ya ponemos public, creamos un atributo. Cuando le recogí ideas ahí para los diagramas, vale, le faltó Virtual, y el tipo de atributo entero. ¿Recuerdan para qué es el virtual? Dime. ¿No alcanzan a ver? Virtual, y le ponemos ID. ¿Listo? Ah, bueno, y falta el get y el set. Listo, ya quiero un atributo. Pero entonces ese atributo así solito no me dice nada, dice que es un atributo. Entonces para poder yo darle esa función y esa ayuda que voy a necesitar tanto en base de datos como ahorita en el controlador, entonces le agrego los data annotation. Lo primero es que le voy a decir que esta es mi clave primaria. Entonces para yo decirle que es una clave primaria, encima del atributo pongo las llaves y le digo, bueno, usted va a hacer el key. Listo, ya con eso, ahora que generemos esta clase como tabla, que la convirtamos a tabla, él me va a decir que esta es la llave primaria. Ah, pero que también tenemos que configurarla que sea autoincrementable. Entonces,
ponemos otro data annotation y este es el database generate, el identity, le decimos database generate y acá le decimos ya database generate option punto identity. Los constrain y todo se genera así ahí. O sea, todo lo programamos y él al final lo que hace es migramos. Entonces, ustedes ya no tienen que andar con un script de base de datos para un lado para otro, sino que andan con el proyecto y ahorita ejecutamos un comando y él siempre va a generar la base de datos. ¿Listo? Ya reconoce todo lo que se le coloque y ahí genera todo. Me pregunto, ¿eso solamente funciona con SQL o también con Oracle, la autogeneración y eso? Lo bueno de esto es que es eso, o sea, como yo estoy conectado a una base de datos SQL, él sabe que estoy con una base de datos SQL y hace las migraciones en SQL. Si estuviera conectado a una base de datos de Oracle, él hace las migraciones en Oracle. O cualquier base de datos que esté conectado. Esa es la ideología de las migraciones. Todos los frameworks tienen migraciones, eso les llaman migraciones, que ahorita entramos más al detalle. Que es usted hacer en código del lenguaje la base de datos y dependiendo de la base de datos en que usted esté conectado, Postgres, Oracle, MySQL, usted ejecuta un comando y ya el framework se encarga de crear la base de datos sin que usted tenga que saber Oracle, MySQL, todo eso. ¿Listo? Entonces, ya creamos el primer atributo, dijimos que era antes primario y que iba a generar y que iba a ser identity. Vamos a crear otro atributo que sea string y le vamos a poner nombre, color. Listo. A este atributo vamos a decirle que va a ser requerido. Entonces yo lo único que le hago es ponerle require y ya él me está diciendo que es requerido. También vamos a decir que como mínimo, o sea, que mínimo debe ingresar 3 caracteres. Entonces yo le pongo min, len, le digo, venga, como mínimo usted tiene que ingresar 2 caracteres. Listo, va a validar de que como mínimo que ingrese 2 caracteres. Entonces cuando se le coloca ese método de requerido, si lo deja en blanco, ahí no le deja continuar. Exacto, si lo deja en blanco, no lo deja, pero si le ponen una letra, tampoco lo va a dejar porque mínimo son 2. ¿Listo? Y vamos a crear otro que sea virtual, vamos a poner otro que sea el color como tal. ¿Listo? Ese es el nombre del color y acá vamos a guardar el color. Y lo mismo para esto, para el color. Y si yo quisiera mandar esos datos, no le coloco requerido, sino que lo dejan blanco. Y lo deja en blanco y ya. Y le pone, bueno, si es string no le tiene que poner signo de interrogación porque pues, el string puede ser nulo. Pero si es entero y usted lo quiere guardar nulo, ya usted lo pone. Pues él ya tiene muchos, bueno, ya porque no tengo internet, pero tiene muchos para poner cuando quiero que un valor por defecto. Digamos que si yo quiero que, por ejemplo, este tipo de dato color sea algún tipo de dato, entonces yo digo, venga, data type, ¿cierto? Yo le digo, venga, yo necesito que este color sea o un credit card o custom, un date, por ejemplo, cuando va a guardar fecha, le digo que sea date, un email, un HTML, una imagen, un password, un texto, una URL, pues yo le puedo decir qué tipo de dato quiero que sea. Listo. Él tiene muchas configuraciones que ustedes van pues ir mirando al detalle pues cuando vayan construyendo, pues ya la documentación está en este link, ahorita los paso, ahorita miramos si lo podemos ver y es muy entendible. Listo, ya tenemos nuestra clase de color. Venimos acá, le damos a agregar y vamos a agregar otra clase que se llame persona. Listo. Bueno, acá otra, bueno, entonces venimos acá, lo primero es entonces usar el system.componentModel.data annotation Listo. Si en algún momento ustedes tienen una clase, o sea, él cuando genere la tabla la va a crear tal cual como se llama
la clase. Pero si ustedes quieren que no se llame así, sino que tome otro nombre, ustedes acá encima de la clase, ustedes pueden decir, venga, esa clase se va a llamar TBL persona. Si ustedes tienen pues algo así. Entonces, mi modelo se llama persona, pero en la base de datos se llama TBL persona. Listo, yo le puedo poner esto por si de pronto yo manejo estos sufijos en la base de datos. Entonces, lo tomaré como referencia de esa tabla. Exacto, yo en mi código C# utilizo persona. Pero corresponde a la tabla. Pero él por debajo ya sabe que tiene que insertar o hacer cualquier operación sobre TBL persona. Entonces en persona vamos a guardar también el ID. Entonces copiamos el ID de acá de color. Listo. Copiamos el ID de color, vamos a guardarle el nombre, entonces public virtual string nombre. Es que yo estoy poniendo todo esto en minúsculo y puse esto en mayúsculo. Puse el ID en mayúsculo y todo en minúsculo. Esto nombre. Le hacemos el get y el set. Ahorita le ponemos data annotation. Vamos a crearle el email ya sabemos que lo guarda en usuario. Entonces acá vamos a crearle nombre, dirección, teléfono, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos? Nombre, dirección, teléfono, pongámosle pues la edad. Digamos que la edad es entera, ay, que yo digo que puede que la edad no sea obligatoria, entonces le pongo signo de interrogación para que no nos la guarde. Y ya, entonces él va a guardar un ID. En estos momentos no vamos a hacer las relaciones como se deberían de hacer, sino que solamente vamos a crear un atributo virtual entero que se llame ID color, ¿cierto? Y otro atributo entero que se llame ID usuario. ¿Listo? Estas serían las foráneas, o sea, el ID color es la foránea para la tabla color y el ID usuario es la foránea para la tabla usuario. En estos momentos no la estamos relacionando como deben de ser. Más adelante vemos cómo hacer estas relaciones. Solamente creamos el campo y ya. Y ya entonces vengo y le creo los data annotation. Entonces digo el nombre. Yo no necesito crearle data annotation. Al menos debo tener el key, ¿cierto? El ID que es el key, pero no necesariamente a todos les tengo que crear data annotation. Sino que yo lo hago para poder. Entonces digamos que todos van a ser requeridos. La dirección es requerida. El teléfono es requerido. La edad no es requerida, entonces no pongo nada. Profe, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué? Si le pone la edad. Me la va a requerir. Digamos, si yo le pongo la edad. Prima el data annotation sobre el signo de interrogación. O sea, ya él va a decir que es requerida. O sea, acá me dice que no le va a asignar nada. O sea, que si le manda nulo, él lo pone en cero, ¿cierto? Pero no le pueden mandar nulo porque es requerida. O sea, siempre me va a validar. O sea, me va a validar sobre el formulario. Estas validaciones son para el formulario. Sí, el que haga esto, pues es que venda chances mejor. ¿Ves? Listo, entonces acá ya tenemos nuestra clase. Ya podemos decirle, bueno, el nombre, yo quiero que no sea un nombre tan grande, entonces le digo, más len, el nombre no puede pasar de 20 caracteres, pues, por ejemplo. Y ustedes ya pueden comenzar a hacerle como todas las validaciones. Es como estar haciendo la relación de todos los registros. Entonces, por ejemplo, el teléfono. Entonces yo le digo, venga, el teléfono es un tipo de dato que es tipo phone number. ¿Listo? Vamos a crear una fecha de nacimiento para que utilicemos el date.
Entonces, fecha, nacimiento. ¿Esa implementación ahí por código de la creación de la base de datos es buena práctica o es otra forma de hacerlo, digamos que no Es una forma y es buena práctica. Porque usted hace las migraciones y ya usted lo único que es tira un comando y él te ejecuta la base de datos. ¿Cierto? Pero esto es bueno cuando yo estoy comenzando un proyecto desde cero. Pues si yo tengo un proyecto que ya tiene base de datos, ya no... Vaya a través de la base de datos. Ya hay otra forma de trabajar en C# cuando ya hay un proyecto que tiene base de datos, que es crear la base de datos pues por acá. Y ya le digo que bueno, esto es un tipo de data time, y le digo que es de tipo data time. Con tiempo. Con hora. Listo, con tiempo y hora, pero la hora sería 00. Yo le digo date. Bueno, No la acepta. listo. Listo, ya creé mi modelo. Ya tengo mis modelos, tengo el modelo color, tengo el modelo persona y ya está pues el modelo acá en account. Está el modelo de usuario, ¿cierto? Que es el que me creó todas estas tablas que ya tenemos acá. Listo, entonces si vemos acá tengo las tablas solamente de usuario. Entonces vamos a hacer ya en estos momentos para que me cree la tabla de color y me cree la tabla de persona. Entonces por eso acá también les dejo estos dos, les dejo la documentación y les dejo los 3 comandos que tienen que ejecutar. El primero es este. Entonces para ejecutarlo ustedes vienen por acá, herramientas, administración de paquetes de nuggets y consola de administración de paquetes de nuggets. Él les abre esto y lo primero es entonces habilitar las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones, su nombre pues lo dice, migración. O sea, usted tener un código y pasarlo a otro código. En este caso, de tenerlo en código C# y pasarlo al motor de base de datos que tiene conectado en estos momentos. Entonces le decimos, ve, primero, enable migration. Entonces le damos enter. Le damos el force por si ya tenemos iniciado unas migraciones, él me las vuelva a iniciar. Entonces va a ver que él va a hacer varias cositas. Esto era una prueba que hice ahora. Listo, entonces él les crea una carpeta que se llama migraciones. Y en esa carpeta migraciones es donde está la configuración de la migración. Listo. ¿Qué tienen las migraciones también de especial? Ustedes saben que a veces cuando comenzamos los proyectos no inician con datos en la base de datos y nosotros necesitamos esos datos para hacer pruebas. Entonces eso tiene algo que son los headers. Los headers son información que yo quiero que se ejecute en mi base de datos apenas se inicie el proyecto. O sea, yo hice la migración, él me creó las tablas y también ¿qué hace? Me inserta ciertos datos en la base de datos para tener como la base de datos poblada. Entonces yo lo puedo hacer por acá. ¿Listo? Entonces ya ejecutamos la migración, me dice que se habilitaron las migraciones de Codefirst para el proyecto Apsena. Una vez haya habilitado las migraciones, entonces voy a adicionar la migración. Voy a decir, venga, adiciónemele. Espere, yo vuelvo a ejecutar esto, pero sin el force. Si yo digo enable migration, él me dice que ya pues está habilitada las migraciones y que la haga con force. Listo. Yo le digo, luego de habilitarla, entonces yo le digo, vas a añadir, por favor, la siguiente migración. Entonces le digo, vas a añadir color. Ahí ya le está mandando el C# a la base de datos. No, acá estoy creando la migración. ¿Qué es crear la migración? Crear la migración es que en código C# se me crea el código, valga la redundancia, de cómo va a crear la tabla en la base de datos. Entonces vea que queda todas
las tablas que él tiene que migrar. Entonces vea SPN roles, user roles, users, user claims y logins. Listo, entonces vea que acá está color, pero no me quedó color. Vamos a volver a dar. Vale, así. Él me pregunta por el nombre, entonces yo le digo la clase color. Bueno, no me crea la migración por lo siguiente, me crea roles, Listo, antes de crear la migración, ustedes activan la migración, se nos olvidó un paso. ¿Cómo se llama la clase de la conexión a la base de datos? No, la clase. No, la clase. ¿Cómo se llama la base de datos? No sé cómo se llama la base de datos. ¿Cómo se llama la clase? No. Para la conexión a la base de datos. No, el webconfig es donde están los archivos de configuración. ¿Pero cómo se llama la clase? Dime. No, la code no. Pero eso no está por acá por... Está acá en modelos, pero ¿cómo se llama? La identity model, ¿no? ¿Y cómo se llama? La clase. Pues el cliente del archivo. ¿Cómo se llama la clase? No, esa no es. ¿Cómo se llama la clase? Esa que está ahí. Application DB Contest. ¿Cuál es la clase que conecta? Es el DB Contest. Recuerda que el DB Contest es el contexto que me permite conectarme a la base de datos. Entonces acá está la clase de conexión a base de datos. ¿Qué hace referencia a dónde? Este default connection, ¿dónde está? Ahí sí está en el webconfig, ¿cierto? Entonces, como esta es la conexión a base de datos, a esta conexión a base de datos nosotros debemos decirle cuáles son las tablas que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo así? Entonces le tenemos que decir, venga, yo tengo una tabla de tipo virtual que es de tipo debe set y la tabla se llama color. Entonces, de esta forma, yo le estoy diciendo a esta conexión a base de datos que tengo una tabla, ¿cierto? Que va a estar referenciada con color y mi atributo se va a llamar color. ¿Eso para qué? Para ahorita que nosotros nos conectemos a esta clase, que es hacer la conexión a base de datos, podamos acceder a color. Y lo mismo tendría que hacer para quién? Para persona. Entonces yo vengo y le digo public virtual debe ser, o sea, de la base de datos, hay una clase que llama persona y acá pongo el nombre que yo quiera. Pues en este caso el mismo, persona. Entonces, todo modelo que yo cree, o sea, toda tabla, toda clase que yo cree de acá, tengo que ir acá a la configuración de base de datos y colocarlo acá. ¿Listo? Para que esta conexión a base de datos sepa con qué tablas va a trabajar. Y ahí sí, una vez haga eso, ahí sí puedo venir y añadir la migración. Entonces añado la migración de color y si vengo, eliminemos este archivo que no la... Vamos a activar las migraciones. Listo, volvemos a crear la migración. Le volvemos a decir al proyecto que active la migración.
él me crea el archivo de configuración. Una vez haga eso, entonces vengo y añado la migración. Digo que me añada el curso. Es color. Yo decía curso, ¿cuál curso? Curso, el color más raro. Bueno, pero acá ya tenemos personas y colors. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, muchachos? Vea que ya me creó la migración. Pero ¿qué pasa con él? Él cuando crea las tablas las crea en plural. O sea, todas las tablas que crea las crea en plural. Vea que mi modelo se llamaba persona y él puso persona. Entonces, para que no pase eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, borremos esto. Y a la tabla, por ejemplo, a color, yo le digo, no, venga, yo no quiero que usted le ponga colors, sino que mi tabla yo quiero que se llame. Pero le hace la conversión de ahorita. De colors. Yo le digo, venga, yo quiero que mi tabla se llame color, no colors, sino color, entonces le pongo el nombre a la tabla. Y lo mismo con persona. Yo le digo que la tabla se llame persona. ¿Listo? Entonces, tengo mi modelo persona, mi modelo color, ya tengo la configuración de la migración. Entonces vuelvo otra vez. Herramientas, administración de... Herramientas, administración de paquetes de nuggets, consola. Entonces acá le digo add migration. Color. Bueno, el nombre que usted le quieran dar a la migración. Y ya supone que entonces vea que allá me dice, vea, va a crear una tabla que llame color, con ID, nombre, color y color. Va a crear una tabla que llama persona, con ID, nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, edad, ID color y ID usuario. Me va a crear la SP roles, pero esas ya las tiene creadas, entonces él no las va a crear, sino que las deja tal cual. Listo, ya tengo la migración, esa migración está acá. Y cada vez que yo modifique cualquier campo, yo añado la migración y él me va a modificar siempre este archivo. O me crea uno nuevo. Una vez ya tenga la migración, entonces abro otra vez el paquete de nuggets y le digo ya, actualíceme la base de datos con esta migración. Le digo, actualízame la base de datos con esta migración. Listo, él me las creó y cuando llegó a lo que ya existe, listo, él me la comenzó a crear, color. Vamos a ver hasta dónde llegó. Entonces venimos acá a la base de datos, recargamos y no me la creó. Pues tiene que cerrar todo eso. Pero ¿dónde dice ahí que yo la creo? Me la está creando. Bueno, él no la debería, él la debería eliminar, pues no debería hacer nada, pero como ahorita lo estuve molestando, dañé la migración de estas tablas que ya tenía. Pero a ustedes no les debe aparecer, sino que él solamente detecta qué cambios hicieron y modifica lo que ustedes hicieron. En este caso, pues, yo daño ahorita la migración, entonces... No, pero lo que usted quiere decir es que si ya no está eso definido ahí, digamos que usted tiene las tablas creadas, si le está generando error porque esas tablas no están referenciadas allá.
Eso tiene ahí su... No, sino que yo ahorita estuve moviendo las migraciones, vea que cuando él me creó la migración, no solamente me las creó de las tablas que hay, sino que me las creó de todos. De todas, sí. Y se supone que estas ya estaban creadas, o sea, la migración de esto ya está, porque cuando uno crea el login, él ya crea esas migraciones. Pero ahorita moviendo algo lo desconfiguré. Te perdiste el bonche de los videos Informe. de los videos de que hicieron para inglés. Sí. Buenísimo. Yo estaba de aquel lado, mira. Eso lo puede hacer él desde los registros. Listo, entonces otra vez, le damos modificar base de datos, le damos update database. Entonces ya él me ejecuta la migración y si yo vengo y recargo, acá están todas las tablas, las de los roles y está color con sus columnas y persona con sus columnas. Vea que está el ID primary key, está el nombre color en varchar máximo color tal. Estas son foráneas, ¿cierto? Y estas dos son foráneas. Acá no aparecen como foráneas, pero ya después las pondremos y las relacionamos. Listo, muchachos, vayan, coman algo. Y ahorita vuelven para que terminemos el curso.